Los títulos son los del diario La Mañana, en este caso de la provincia de Formosa. Y vamos a irnos allí a esta provincia porque quiero que charlemos con, por supuesto, un convencional, constituyente, el licenciado Adrián Murachori, que tuvo mucho que ver en esta reforma de la Constitución de la provincia de Formosa. Conocer algunos artículos y a partir de la implementación cómo va a influir en la vida de los y las formoseños y formoseñas. Licenciado Adrián Murachori, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido y gracias por charlar conmigo un ratito. Muy buen día, el gusto es mío y muchas gracias por la comunicación. De nada. Bueno, ha sido usted convencional constituyente, ¿no? ¿Ha tenido que ver también con esta reforma constitucional? Así es, fui parte del bloque justicialista. Nosotros fuimos 30 los convencionales constituyentes electos en la Ajá. provincia de Formosa, 21 fuimos electos por el Partido Justicialista. Conformamos el bloque y bueno, ayer finalmente, formalmente finalizamos nuestra tarea jurando la nueva constitución de la provincia y por supuesto presenciando la jura por parte del gobernador de la provincia, del vicegobernador y del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿cómo se modifica la vida de los formoseños a partir de la jura de esta nueva Carta Magna? Bueno, nosotros para modificar la Carta Magna lo que tuvimos en cuenta fueron tres cuestiones. La primera es que salió, digamos, la ley de necesidad de reforma como los objetivos prioritarios que tenían que ver con cuidar las cuentas públicas, que tenían que ver con la perspectiva de género, que tenían que ver con, digamos, la responsabilidad del Estado en la educación y la salud, que tenía que ver con hacer más eficiente la justicia, que tenían que ver con promover el desarrollo a partir de incentivar los distintos sectores productivos, que tenían que ver con los derechos de cuarta generación. El segundo tema, o el segundo, digamos, fundamento importante ha sido para nosotros un trabajo de relevamiento de las 22 constituciones de la otra provincia, de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Intendencia de Buenos Aires, porque en estos últimos 15 años hay 12 nuevas constituciones en la Argentina, 13 con la de Formosa, 14 con la de Santa Fe, que tienen que ver con, bueno, que cambió el mundo, cambió el país, cambiaron las provincias y hay que adaptar los textos constitucionales. Y el tercer punto, el tercer pilar de nuestro trabajo ha sido, sobre todo desde el bloque justicialista, la transformación de Formosa en el último tiempo a partir de las políticas públicas del modelo formoseño bajo la conducción del gobernador Gil Difran. Eso es lo que propusimos a la ciudadanía, en eso se basó la campaña y a partir de eso el contundente apoyo que ha tenido el Partido Justicialista, 21 de los 30 convencionales ha sido de nuestro espacio. Y así fue que hemos trabajado y hemos incorporado a la Constitución muchísimos artículos importantes que tienen que ver con la ampliación de los derechos, que tienen que ver con la perspectiva de género, digamos, de manera transversal a la Constitución y a las políticas públicas, que tiene que ver con cuestiones concretas como la paridad de género en los cargos legislativos, la paridad de género en los órganos partidarios, la paridad de género en la composición del Superior Tribunal de Justicia. Trabajamos nuevos enfoques para la perspectiva de atención a las niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores y personas de discapacidad, que ya dejaron, como antes se trataba a estos sectores como objetos de protección, y nosotros entendemos, como viene entendiendo el mundo, que son sujetos de derecho y que nosotros lo que tenemos que garantizar es que puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Trabajamos, cuidamos las cuentas públicas del Estado. Formosa tuvo un proceso importante en el último tiempo relacionado con el desendeudamiento, el superávit fiscal. Hace 24 años que Formosa tiene superávit, hace más de 15 que está completamente desendeudada y hemos protegido ese superávit porque a partir de ahora, por constitución, el presupuesto del sector público tiene que garantizar equilibrio fiscal, al menos, y el endeudamiento tiene que pasar por la legislatura y no puede superar el 3% los recursos que anualmente se utilicen a pagar la deuda. Es decir, garantizamos que el 97% como mínimo se utilice en políticas públicas que beneficien a los formoseños y formoseñas. Trabajamos mucho una nueva perspectiva
sobre la mujer, como ya dije, trabajamos mucho en la necesidad del Estado, sigue invirtiendo muchos recursos para potenciar la estrategia de diversificación productiva que existe en la provincia de Formosa, producción con productores, que la familia rural se quede en la chacra, que tenga educación, salud e incentivos a la producción, transformación de la materia prima en origen para generar fuentes de trabajo. Trabajamos también la perspectiva de los derechos de la cuarta generación, que tiene que ver con que el acceso universal a la ciencia y la tecnología, a la apropiación social del desarrollo del conocimiento, pero también fundamentalmente la protección de los derechos a la intimidad y a todo lo que tiene que ver con esta nueva vinculación que hay con la virtualidad a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, fundamentalmente protegiendo especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad, como son los niños, las juventudes y los adultos mayores. También tenemos un nuevo capítulo que es el régimen ambiental. Formosa tiene más del 75% de los bosques nativos protegidos y tenemos una legislación ambiental que es de vanguardia porque trabajamos mucho en el cuidado del ambiente, entendiendo que el ambiente debe ser protegido, pero que hay que hacer un desarrollo económico que sea rentable, amigable con el ambiente y que también proteja, digamos, que las próximas generaciones tengan ese desarrollo económico y tengan ese ambiente para seguir estando protegidos. Así que también incorporamos un capítulo ambiental. Hemos trabajado en ese aspecto y creo que ha sido un enorme esfuerzo el que hemos hecho y un enorme trabajo y estamos muy contentos de los 189 artículos originales que tenía la Constitución anterior. Hemos trabajado en la modificación, reemplazo o agregado de nuevos artículos. En total fueron 88 los artículos que hemos trabajado. La actual Constitución consta de 220 artículos y una cosa que me olvidé también, hemos trabajado muchísimo en hacer mucho más eficiente el sistema de justicia para una justicia más dinámica, que colabore en todos los sectores, digamos, que necesitan de que la justicia funcione mejor. Bueno, lo que me ha contado en cuanto a las reformas han sido muy actualizadas, licenciado. Obviamente, en los medios hegemónicos esto no se cuenta. No se dice. Lo único que se fijan es cuántas veces más va a tener de reelección el gobernador Gilles Franque, como yo decía cuando repasaba la portada del diario La Mañana. Te voy a contar una infidencia, a ver, porque tampoco se va a decir esto en los medios hegemónicos, es que cuando nosotros trabajamos, o sea, hay sectores de la oposición que el primer día de sesiones nos dijeron lo único que nos interesa es el artículo 132 que habla de las elecciones a gobernador. Nosotros le explicamos a la oposición de que se iban a aburrir porque nosotros teníamos muchísimos temas de lo que íbamos a trabajar y que si solo querían tratar un tema, iban a estar la mayor parte del tiempo muy aburridos. Una parte de la oposición se retiró, otra se quedó, y cuando tratamos el artículo 122 que tiene que ver con el periodo de gobierno y las reelecciones, fue la Unión Cívica Radical la que predijo y presentó el proyecto para que el nuevo artículo 132 sea exactamente el mismo que existe en la Constitución de la Nación Argentina. Nosotros tomamos la propuesta de la Unión Cívica Radical y el nuevo artículo que habla sobre la duración de los mandatos y las posibilidades de elecciones es el que presentó la Unión Cívica Radical, que es exactamente igual al de la Constitución Nacional. Claro. Y después la Unión Cívica Radical, que presentó el proyecto, firmó el despacho, votó en contra del propio artículo que habían presentado. Claro. Tiene que ver un poco con la incoherencia de querer ser oposición, incluso de las cosas que son obvias. 13 provincias argentinas tienen exactamente el mismo artículo que la provincia de Formosa y exactamente la misma cláusula transitoria. Claro. Pero bueno, ellos quedan en esta idea de que tienen que ponerse en contra, porque en realidad es lo que vos mencionaste al principio. Acá lo importante es lo que elige el pueblo formoseño. Claro. El pueblo formoseño elige un proyecto por el 70% de los votos, lo que debería hacer la oposición es tratar de ver cómo empezar a ser un poco más representativo y no enojarse con cómo votamos los formoseños, ni enojarse con la expresión política que logra esas mayorías. Claro, no solo no enojarse la oposición formoseña, no enojarse en Buenos Aires, no enojarse en Mendoza o en Tierra del Fuego por lo que eligen los formoseños, ¿no? Digo, es raro lo que pasa, porque ni siquiera yo me voy a poner a cuestionar lo que hace el gobernador Gilles Franque porque estamos en democracia, insisto, pero menos tienen que ver los que no pueden ponerse a la altura del mandatario o
pensar por qué la gente vota a Infran, ¿no? Nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros somos un pueblo muy agradecido y esclarecido. Nosotros acá, ninguno de esos presidentes que terminan con default o renunciando o con una devaluación como sucedió desde la vuelta de la democracia en la Argentina, ninguno de esos presidentes que han dejado el país hecho un desastre han ganado en Formosa, todos han perdido, demuestra la capacidad de discernimiento que tiene el pueblo formoseño. Pero sobre todo somos muy respetuosos de la voluntad popular. Nosotros respetamos a todos los gobernadores que eligen las otras provincias porque es la expresión soberana del pueblo de cada una de esas provincias. Respetamos la elección soberana del pueblo argentino cuando elige presidentes que a nosotros no nos gustan y que bastante daño nos hacen, como el actual presidente de la Argentina, pero lo respetamos porque fue elegido por la mayoría del pueblo argentino. Ahora, exigimos el mismo respeto para la voluntad soberana del pueblo formoseño. Acá decidimos los formoseños y somos soberanos de decidir, o sea, la provincia es autónoma y el pueblo es soberano para decidir cómo quiere elegir sus autoridades y conformarse. Respetamos los principios republicanos porque hay periodicidad en los cargos, porque funcionan plenamente las instituciones de la democracia, hay división de poderes. Después, digamos, si se presentan elecciones y el pueblo no los acompaña, y bueno, traten de insultar menos al pueblo y trabajar más en sus necesidades y seguramente así van a lograr un poco más de acompañamiento. Seguramente. Licenciado, le mando un abrazo enorme y gracias. Queríamos tener información de primera mano, no hablar por hablar como hacen el 99% de los medios, sentados cómodamente en un sillón dando su opinión. No, hay que ir a la fuente. Y han decidido los formoseños darle una refrescada a la Constitución con muchos puntos, como nos decía recién el licenciado Muracholi. Le mando un abrazo, que ande muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esto, ¿no? Por hablar con las provincias y comunicar a todo el país lo que hacemos la provincia desde las provincias. Muchísimas gracias y felicitaciones por eso. Un saludo enorme. Bueno, hablábamos de la reforma de la Constitución aprobada finalmente en la provincia de Formosa. Ayer, lo que estás viendo allí es ayer a la noche, última hora de la noche, el gobernador Gildo Infran jurando la nueva Carta Magna de la provincia, también el Poder Legislativo, también el Poder Judicial, los representantes de ambos poderes. Allí, entonces, en la nueva jura en la nueva Carta Magna. Lo único que le preocupaba a los medios de comunicación nacionales eran que, como decía recién Muracholi, Gildo Infran no tenga la posibilidad de ser otra vez reelecto gobernador, o que por lo menos se pueda presentar, ¿no? Parece que Formosa es muy importante para los medios de comunicación que buscan derribar el mito de la buena gobernación.